Hay verdades que no se anuncian en voz alta, porque no están hechas para las masas, sino para quienes están listos para despertar. Hoy no llegaste a este mensaje por casualidad. Hay una llave escondida en las Escrituras, una llave que ha estado frente a tus ojos durante años, pero que solo se revela cuando la conciencia está preparada para verla. No es una técnica moderna, no es una moda espiritual, no es una promesa vacía. Es un principio eterno que tiene el poder de transformar por completo la forma en que piensas, vives y experimentas tu realidad. Tal vez has intentado cambiar tu vida muchas veces. Has orado, has pedido, has esperado señales. Y aún así, algo parece no moverse. Las circunstancias siguen repitiéndose. Los mismos patrones regresan. Las mismas luchas aparecen con distinto nombre. Y en silencio, sin decirlo en voz alta, te has preguntado si realmente es posible vivir diferente. Si existe un camino más elevado, más claro, más alineado con lo que sabes en el fondo de tu corazón, que fue diseñado para ti. Lo que casi nadie te dijo es esto: la vida que experimentas afuera es un reflejo exacto de lo que ocurre dentro de tu mente. No porque seas culpable, sino porque así funciona la ley espiritual. Nada cambia en lo externo si primero no se transforma lo interno. Y esta verdad no nació en la psicología moderna, ni en los libros de desarrollo personal. Fue escrita hace siglos, con palabras simples, pero con una profundidad que solo se comprende cuando se deja de leer con los ojos y se empieza a escuchar con la conciencia. Existe un versículo que encierra este código completo. Un solo mensaje que explica por qué tantas personas viven en automático, por qué la fe parece no dar fruto y por qué la transformación real siempre comienza en el mismo lugar. No en el dinero, no en las circunstancias, no en las personas. Comienza en la mente. Y cuando esta verdad se comprende, algo se acomoda por dentro, no como emoción pasajera, sino como certeza. Porque el problema nunca fue que Dios no respondiera. El problema fue intentar crear una vida nueva con una mente vieja. Y hoy, si estás aquí, es porque ese ciclo puede comenzar a romperse. No con esfuerzo externo, sino con una renovación profunda. Una que cambia la raíz, no solo las hojas. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo explica tu pasado, también puede redefinir tu futuro. En Romanos 12:2 hay una instrucción que ha sido leída miles de veces, pero entendida por muy pocos. Dice así: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A simple vista parece un consejo espiritual más, pero cuando se observa con atención, se revela como una arquitectura completa de transformación interior. No es una frase poética, es un proceso, un orden, un método. La primera palabra clave es: no se conformen. Conformarse no significa solo aceptar algo externamente, significa tomar la forma de adaptarse, moldearse, vivir según un patrón que no fue elegido conscientemente. Aquí el mensaje es directo y confrontativo. No vivas en automático. No copies la forma de pensar del sistema, de la cultura del miedo, de la escasez, de la resignación. No permitas que el entorno piense por ti, porque cuando no eliges cómo pensar, alguien más lo hace en tu lugar. Luego aparece la palabra transfórmense. No se trata de mejorar un poco, no es maquillaje emocional. La transformación de la que habla este versículo es profunda, radical, interna. La palabra original que se utiliza aquí es metanoia, que significa un cambio completo de mente, una nueva manera de ver, de interpretar, de responder a la vida. No es cambiar lo que haces, es cambiar desde dónde lo haces. No es comportamiento, es conciencia.
Y entonces llega la clave central, mediante la renovación de su mente. No dice mediante el esfuerzo externo, no dice mediante las circunstancias, no dice mediante personas o recursos, dice mediante la mente, porque la mente es el punto de origen de toda experiencia. Es el filtro a través del cual se interpreta la realidad. Si ese filtro está contaminado por miedo, duda o creencias heredadas, la vida reflejará exactamente eso. Pero si el filtro se renueva, la experiencia cambia. Finalmente, el versículo revela el resultado natural de este proceso, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es clave. No dice que la voluntad de Dios sea divina. No dice que se espera. Dice que se comprueba, se experimenta. Es algo vivencial, no teórico. Cuando la mente se renueva, la vida empieza a alinearse. Las decisiones se aclaran. El rumbo se define. La paz aparece. No porque el mundo cambió, sino porque quien lo habita ya no es el mismo. Este versículo no promete una vida sin desafíos. Promete una mente capaz de atravesarlos con claridad. Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. Dios no cambia la realidad sin antes cambiar la mente que la percibe. Porque la transformación verdadera no comienza afuera. Comienza cuando decides dejar de conformarte y eliges renovarte desde adentro hacia afuera. Hay una incomodidad que no se muestra en público, no se nota en las fotos, no se comenta en conversaciones, no se confiesa fácilmente. Es una sensación interna que aparece cuando la vida sigue avanzando, pero por dentro algo se siente estancado. No es tristeza abierta, es más sutil. Es la percepción de estar viviendo por debajo del potencial real, de intuir que hay algo más, pero no saber exactamente qué es ni cómo alcanzarlo. Muchas personas viven con esa sensación sin darse cuenta. Cumplen con sus responsabilidades, hacen lo que se espera de ellas, siguen rutinas establecidas, pero en el fondo sienten que algo no encaja del todo. Hay una voz interna que pregunta en silencio: ¿esto es todo? No es una queja ruidosa, es un susurro constante que aparece cuando el ruido externo se apaga. Y con el tiempo, ese susurro se vuelve parte del paisaje emocional. Lo más delicado de este estado no es el dolor evidente, sino la costumbre. Poco a poco, la mente se adapta a vivir así. Se normaliza la falta de dirección, se justifican las repeticiones, se acepta la idea de que cambiar es complicado, tardío o reservado para otros. No se abandona la fe, pero se vuelve pasiva. No se pierde la esperanza, pero se vuelve condicional. Tal vez algún día, cuando todo esté mejor, cuando tenga más claridad. En ese punto, la mente empieza a operar como un programa antiguo. Responde siempre de la misma forma, interpreta la realidad desde los mismos filtros y reacciona con los mismos patrones. No porque la persona quiera limitarse, sino porque nunca aprendió a cuestionar lo que piensa. Y lo que no se cuestiona, se refuerza. Así, sin darse cuenta, muchos terminan viviendo desde creencias que nunca eligieron conscientemente. Por eso, incluso cuando algo nuevo se presenta, la mente duda. Cuando aparece una posibilidad, surge la inseguridad. Cuando se abre un camino distinto, el miedo toma la palabra. No es falta de deseo, es falta de renovación. La mente intenta protegerse usando mapas antiguos para territorios nuevos, y eso genera conflicto interno. Se quiere avanzar, pero algo frena. Se desea cambiar, pero algo jala hacia atrás. Este es el punto exacto donde Romanos 12:2 cobra sentido. No como una corrección moral, sino como una explicación profunda. El problema no es que la vida no responda, es que la mente sigue respondiendo desde los mismos moldes. Y mientras esos moldes no se transformen, la experiencia se repetirá. No por castigo,
sino por coherencia interna. La buena noticia es que este estado no es permanente. Cuando una persona se da cuenta de que no está atrapada por las circunstancias, sino condicionada por formas de pensar, algo se abre. Aparece claridad. Y donde hay claridad, hay opción. No se trata de luchar contra la mente, sino de renovarla. Porque en el momento en que el pensamiento cambia, el camino comienza a moverse. Aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque durante años se les enseñó a separar lo espiritual de lo práctico, la fe del método, la Biblia de la mente. Pero cuando se observa con atención, se descubre que las grandes verdades siempre han estado conectadas. Romanos 12:2 no habla solo de creer mejor, habla de pensar diferente. Y eso es exactamente el territorio que Napoleon Hill exploró durante toda su vida. El apóstol Pablo expresó una verdad espiritual con lenguaje sencillo. La vida cambia cuando la mente se renueva. Napoleon Hill tomó esa misma verdad y la tradujo a principios mentales claros, aplicables, entrenables. No estaba creando algo nuevo, estaba organizando lo eterno. Cuando Napoleon Hill afirmaba que todo logro comienza en la mente, no estaba contradiciendo la fe, la estaba explicando. Porque la fe auténtica no es pasiva, es una fuerza mental sostenida con convicción. Napoleon Hill comprendió algo que muy pocos entendieron en su época. La mente no es solo un espacio donde ocurren pensamientos, es una fábrica constante de resultados. Lo que se piensa con frecuencia, lo que se siente con intensidad y lo que se cree con convicción, termina manifestándose como decisiones, hábitos y experiencias. Eso es exactamente lo que Pablo señala cuando habla de transformación. No se trata de cambiar conductas aisladas, sino de cambiar la estructura mental que las produce. Cuando Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, Napoleon Hill lo explicaría así. No adoptes pensamientos heredados, no aceptes límites impuestos, no permitas que el miedo colectivo programe tu mente. Y cuando el versículo dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, Napoleon Hill lo traduciría en práctica. Reprograma tu subconsciente a través de repetición, emoción y enfoque consciente. Dos lenguajes distintos, una sola dirección. Napoleon Hill enseñaba que la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado con emoción. Obedece lo que se le repite con sentimiento. Por eso insistía tanto en la autosugestión, en las afirmaciones, en la imagen mental clara. No como fantasía, sino como entrenamiento interno. Y cuando se observa la escritura con esta lente, se descubre que la Biblia lleva siglos enseñando el mismo principio. Meditar, repetir, guardar la palabra en el corazón, hablar vida. Todo apunta al mismo proceso de renovación interna. Este puente entre Pablo y Napoleon Hill es poderoso porque elimina la confusión. La fe deja de ser algo abstracto y se convierte en una disciplina mental consciente. No se trata solo de creer que algo es posible, sino de entrenar la mente para sostener esa creencia sin contradicción interna. Porque muchas personas dicen tener fe, pero piensan desde el miedo. Oran por abundancia, pero se hablan desde la escasez. Desean paz, pero alimentan pensamientos de conflicto. Napoleon Hill lo decía con claridad. Una mente dividida no puede producir resultados coherentes. Y Pablo lo expresó espiritualmente. No se puede vivir una vida nueva con una mente moldeada por el mundo viejo. Cuando estas dos enseñanzas se unen, algo se ordena. La espiritualidad deja de ser evasión y se vuelve responsabilidad. Y el desarrollo personal deja de ser ego y se vuelve alineación. Aquí ocurre una revelación importante. La voluntad de Dios no se descubre esperando señales externas. Se experimenta cuando la mente está alineada internamente. Napoleon Hill
enseñó que cuando el pensamiento, la emoción y la acción apuntan en la misma dirección, la vida responde. Pablo afirmó que cuando la mente se renueva, se puede comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta. No como teoría, sino como experiencia viva. Este puente no separa lo humano de lo divino, los integra. La mente se convierte en el instrumento a través del cual la fe se expresa. Y cuando eso sucede, la transformación deja de ser un deseo y se convierte en un proceso consciente. Uno que comienza dentro, pero que inevitablemente se refleja afuera. Antes de avanzar, detengámonos un momento, no para distraernos, sino para sellar lo que ya se abrió dentro de ti. Si hasta aquí algo se acomodó, si sentiste claridad o confirmación, te invito a un acto simple y consciente. Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Renuevo mi mente. No como una frase bonita, sino como una decisión. Cuando lo escribes, el pensamiento se convierte en acto. Y ese pequeño gesto prepara el terreno interno para lo que sigue. Porque lo que estás a punto de escuchar no se entiende solo con lógica. Se integra cuando la mente está dispuesta. Ahora sí, aquí está el punto central. La verdad que une todo lo que hemos hablado. La mente no es un acompañante de la vida, es su causa. La forma en que piensas, te hablas y te percibes está creando, momento a momento, la experiencia que llamas realidad. No de manera mágica ni mística, sino a través de decisiones, emociones y hábitos que nacen primero en el pensamiento. Por eso, cambiar la vida sin cambiar la mente es intentar cosechar algo distinto sembrando lo mismo. Napoleon Hill fue claro. La mente subconsciente no razona, no analiza, no discute. Simplemente acepta y ejecuta. Todo lo que se le repite con emoción y constancia se convierte en programa. Y una vez programada, la mente empieza a dirigir comportamientos, elecciones y respuestas sin que la persona lo note. Esto explica por qué muchas personas desean avanzar, pero reaccionan como siempre. No es falta de voluntad, es coherencia interna. La mente está obedeciendo lo que aprendió a creer. Aquí ocurre algo profundo. Lo que te dices cuando nadie te escucha es lo que más poder tiene sobre tu destino. No lo que afirmas en voz alta frente a otros, sino el diálogo silencioso que sostienes contigo mismo. Ahí se construye la identidad. Y la identidad es el filtro desde el cual eliges, decides y actúas. Si tu diálogo interno está lleno de duda, la vida responderá con límites. Si está lleno de fe, la vida comenzará a abrir caminos. Este es el clímax de la enseñanza. No vives lo que deseas, vives lo que crees. No avanzas hasta donde sueñas, avanzas hasta donde tu mente te permite. Y cuando esto se comprende, algo cambia. Ya no se busca afuera lo que debe ordenarse adentro. Ya no se culpa a las circunstancias. Aparece una nueva forma de responsabilidad. La responsabilidad mental. Romanos 12:2 apunta exactamente a esto cuando habla de transformación. No se trata de pensar positivo superficialmente, sino de renovar la estructura interna desde donde nace el pensamiento. Napoleon Hill lo llamaría reprogramación del subconsciente. La Biblia lo llama metanoia. Ambos se refieren a lo mismo, un cambio profundo de percepción, identidad y enfoque. Imagina la mente como un jardín. Todo lo que crece ahí fue sembrado, de forma consciente o inconsciente. Pensamientos repetidos son semillas. Palabras internas son semillas. Emociones sostenidas son semillas. Y la vida, inevitablemente, da fruto según lo que se plantó. Si durante años se sembró miedo, el fruto será precaución excesiva. Si se sembró escasez, el fruto será limitación. Pero cuando se decide sembrar fe, claridad y convicción, el jardín comienza a transformarse. Este es el momento donde muchos sienten un clic interno, porque entienden que no están rotos,
ni condenados, ni atrasados. Solo estaban operando desde una programación antigua. Y lo antiguo se puede renovar. La mente se puede entrenar. La identidad se puede reconstruir. Y cuando eso sucede, la vida empieza a responder de forma distinta. No porque el mundo cambió, sino porque quien lo habita ya no es el mismo. Hasta aquí hemos comprendido una verdad esencial. La transformación real no ocurre por accidente. Ocurre cuando la mente se entrena con intención. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Entienden el principio, sienten la revelación, pero no saben cómo llevarlo a la vida diaria. Por eso, esta sección es clave. No para añadir información, sino para ofrecer estructura. Porque una mente renovada no se improvisa, se construye. Napoleon Hill dedicó gran parte de su obra a responder una sola pregunta: ¿cómo se reprograma la mente humana de forma consciente? Y lo hizo identificando pilares simples, repetibles y prácticos. No rituales complejos, no fórmulas místicas, sino hábitos mentales sostenidos. Cuando estos pilares se aplican con constancia, la renovación deja de ser una idea y se convierte en una experiencia diaria. Primer pilar: la autosugestión consciente. Todo comienza con lo que te dices a ti mismo, no de forma ocasional, sino de manera repetida. La autosugestión es el acto de influir en la mente subconsciente a través de palabras cargadas de emoción y convicción. Napoleon Hill explicaba que la mente profunda acepta como verdad aquello que se le repite con sentimiento. No analiza si es lógico o no. Simplemente lo asume y actúa en consecuencia. Aquí es donde muchos fallan. Repiten frases sin presencia, sin emoción, sin identidad. Pero la autosugestión efectiva no es mecánica, es intencional. Es elegir frases que refuercen quién eres y hacia dónde vas. No desde el deseo, sino desde la identidad. No quiero ser, sino soy. Cuando te dices cada día, mi mente está alineada con el propósito, pienso con claridad, estoy guiado por una inteligencia superior, estás sembrando semillas nuevas en el terreno interno. Segundo pilar: la visualización con fe. La visualización no es fantasía, es ensayo mental. Napoleon Hill enseñaba que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada con emoción. Por eso, lo que se visualiza con claridad comienza a influir en decisiones, actitudes y comportamientos. Visualizar es ver con la mente lo que aún no se ve con los ojos, pero sentirlo como posible y cercano. Este pilar se vuelve poderoso cuando se practica desde la calma y la convicción. No se trata de imaginar escenarios grandiosos sin raíz, sino de visualizar versiones posibles de ti mismo actuando desde una mente renovada. Verte respondiendo con calma donde antes reaccionabas con miedo. Verte tomando decisiones firmes donde antes dudabas. Verte avanzando con claridad donde antes te detenías. Esa imagen interna comienza a reeducar a la mente subconsciente. Tercer pilar: el entorno y la vigilancia mental. La mente es profundamente influenciable. Todo lo que escucha, observa y consume deja huella. Por eso, no basta con pensar positivamente unos minutos al día, si el resto del tiempo se vive rodeado de mensajes negativos, conversaciones limitantes y estímulos que refuerzan el miedo. Napoleon Hill llamaba a esto alimentación mental selectiva. Renovar la mente implica vigilar qué entra en ella. ¿Qué tipo de información consumes? ¿Qué conversaciones permites? ¿Qué voces tienen acceso a tu atención? No desde el aislamiento, sino desde la conciencia. Elegir entornos que eleven, contenidos que fortalezcan, palabras que construyan. Así como cuidas lo que comes para proteger el cuerpo, cuidas lo que piensas para proteger la mente. Estos tres pilares no funcionan de manera aislada.
se refuerzan entre sí. La autosugestión siembra la idea. La visualización le da forma. El entorno la sostiene. Y cuando se practican de manera constante, algo cambia silenciosamente. No de un día para otro, pero sí de forma inevitable. La mente comienza a responder diferente. El diálogo interno se suaviza. La identidad se fortalece. Y la vida, poco a poco, empieza a alinearse. Este método no promete perfección, promete dirección. No elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Porque una mente entrenada no se rinde ante el primer obstáculo. Se ajusta, aprende y continúa. Y esa es la verdadera renovación. No pensar diferente un día, sino vivir desde una mente distinta cada día. Cuando la mente comienza a renovarse, algo más profundo empieza a emerger. No es solo un cambio de pensamientos, es un cambio de identidad. La forma en que te percibes a ti mismo se transforma, y con ello, cambia la manera en que te relacionas con la vida. Ya no reaccionas desde el miedo automático, sino desde una conciencia más amplia. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las limitaciones que aceptaste nunca fueron decretos divinos, sino moldes mentales heredados. Aquí ocurre un despertar silencioso. Te das cuenta de que no naciste para encajar en un sistema que piensa por inercia, sino para expresar una versión más elevada de ti mismo. No desde el ego, sino desde el propósito. Romanos 12:2. No es una invitación a rebelarse contra el mundo. Es un llamado a recordar tu diseño original, a salir de la forma impuesta para volver a la forma auténtica, a pensar desde la verdad, no desde el ruido. Cuando la identidad cambia, la vida responde. No porque el entorno se vuelva perfecto, sino porque la postura interna se vuelve firme. Empiezas a elegir distinto, a decir no donde antes te traicionabas, a poner límites donde antes cedías por miedo, a actuar con coherencia interna, y esa coherencia genera una nueva energía. Una energía tranquila, pero poderosa. La de alguien que ya no vive dividido entre lo que cree y lo que hace. Napoleon Hill hablaba de esto cuando decía que el éxito comienza con una imagen clara de uno mismo. No una imagen inflada, sino definida. Cuando sabes quién eres y qué representas, el camino se aclara. La mente deja de dispersarse y comienza a alinearse. Y cuando la mente se alinea, la acción fluye con menos resistencia. Ya no se lucha contra uno mismo, se avanza con dirección. Este despertar no ocurre de golpe, es progresivo. Cada vez que eliges un pensamiento más elevado, estás reafirmando una nueva identidad. Cada vez que respondes con fe en lugar de miedo, fortaleces ese cambio. Cada vez que actúas en coherencia con lo que sabes que es correcto para ti, estás consolidando una forma nueva de vivir. No se trata de perfección, sino de congruencia. Aquí muchas personas sienten alivio, porque entienden que no tienen que convertirse en alguien distinto, sino recordar quiénes son. La renovación mental no borra tu esencia, la revela. Quita capas de condicionamiento, de expectativas ajenas, de creencias impuestas. Y debajo de todo eso, aparece una identidad más clara, más libre, más conectada con lo alto. Cuando una persona vive desde esta identidad renovada, su presencia cambia. Su manera de hablar,